Bueno, listo. Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de Tips and Tricks en SolidWorks. Me presento, yo soy Rodolfo Coy. Soy el ingeniero de aplicaciones en Grupo Abstract. Somos una empresa que tiene ya más de 25 años brindando soluciones de tecnología alrededor del diseño y la manufactura, tanto de herramientas CAD como de ingeniería inversa de impresión 3D. Digamos que nuestras soluciones están enfocadas a la industria y a la academia. El día de hoy, este es nuestro tercer webinar. En el primero modelamos una válvula, que es la que se ve comúnmente de acceso libre también, para aquellos respiradores mecánicos. El fin de semana pasado, el viernes anterior, estuvimos trabajando con esa misma válvula, con Arturo. Arturo es nuestro especialista en simulación. Y estuvimos haciendo la simulación de fluidos dentro de la válvula y revisando cómo es el comportamiento de los gases y líquidos dentro de la válvula y pues la mezcla que se hizo en ese momento. El día de hoy vamos a enfocarnos en algunos trucos y consejos en el momento de modelar con SolidWorks. SolidWorks es una herramienta pues que tiene mucha flexibilidad en cuanto a la configuración de la interfaz y también tiene mucha flexibilidad en la manera en cómo se hacen las cosas. No hay una sola manera de hacer las cosas. En Colombia tenemos un dicho que cada quien mata las pulgas a su manera. En este caso aplica para SolidWorks. Hay muchas maneras, muchos caminos de llegar al mismo punto. Y eso es lo que vamos a ver ahorita con SolidWorks. Hay unos truquitos muy pequeños, algunos muy de principiantes, otros un poco más avanzados. No se van a sentir aburridos con eso, vamos a irlos rotando, no hay ningún problema que se sientan, como ustedes se sientan cómodos. Si quieren hacer alguna pregunta, siéntanse en la libertad de hacerlo. Igual al final de la jornada voy a dedicar un tiempo para responder las preguntas que ustedes quieran presentar. De mi experiencia, llevo ya mucho tiempo, desde el año 92, inicié en el mundo del diseño y la manufactura, conociendo herramientas CAM, luego herramientas CAD. Soy certificado expert de SolidWorks, uno de los 28 colombianos que somos certificados. Y bueno, tengo otras certificaciones ahí, pues que ya van del lado técnico y de ventas. Entonces voy a dar inicio. Vamos a trabajar directamente sobre SolidWorks. Aquí tengo en SolidWorks abiertos una cantidad de archivos sobre los cuales vamos a trabajar. En este momento tengo unos 20, 22 archivos abiertos y vamos a iniciar, digamos, con este. Este es una pieza normal, no tiene ningún, digamos, inconveniente en cuanto a geometría, es una geometría muy sencilla. Y lo que vamos a diferenciar acá o a mostrar como diferencia es que el utilizar, el perforar y la herramienta y la relación de posición coincidente o la relación dentro del boceto coincidente tienen una gran diferencia. Digamos, yo voy a editar este boceto y cuando edito este boceto, si yo tomo esta opción, voy a verlo por la vista superior presionando la tecla, la barra espaciadora. Si yo toco este vértice y esta línea, ¿cierto? Y utilizo la opción de hacer coincidente, fíjense que el elemento es coincidente, ¿cierto? Y se queda ahí. Pero si utilizo la otra opción, ya lo vamos a ver. Si ustedes ven, está totalmente libre, ¿cierto? Si utilizo la otra opción, un segundo, vamos acá, este elemento, este puntito, perdón. Hay otra opción para, digamos, nosotros manejar estas relaciones acá, que es la opción perforar. Si ustedes utilizan perforar, el elemento se queda absolutamente fijo
Es decir, que hay una coincidencia de este punto con esta línea que está aquí, pero esa coincidencia se da sobre el plano. Es decir, que el elemento no va a tener ningún desplazamiento, como sucede con la coincidencia. Si yo utilizo la coincidencia, fíjense que hay una coincidencia en el plano. ¿Por qué? Porque hay una proyección de esta línea sobre ese plano. Entonces, eso hace que realmente el elemento no quede fijo. Él está coincidiendo con la proyección de esta línea, ¿cierto? Hacia donde yo lo quiera desplazar, si ustedes se dan cuenta. El punto queda fijo, pero realmente la geometría no queda debidamente definida. Entonces, por eso conviene utilizar la opción de perforar. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Disculpe, hágame un favor, es que no se puede ver lo que nos está compartiendo. No está listo, perfecto. Ya vamos a solucionar el inconveniente. Voy a compartir de nuevo todo mi escritorio. Muchas gracias. ¿Ya ahora sí lo ven? Sí, yo lo estoy viendo. Listo. Ok. Listo. No, voy a repetirlo. Voy a iniciar de nuevo. Entonces, estamos hablando de dos relaciones que existen dentro de los bocetos, que es la relación de coincidencia de un elemento de boceto con otro y la relación de perforar. Cuando utilizamos la relación coincidente, digamos, de este punto con esta línea, les decía que aparece en la opción coincidente, hacerlo coincidente con el punto medio o perforar. Cuando utilizamos coincidencia, fíjense que yo le dije que fuera coincidente y efectivamente me aparece la relación, pero entonces en este caso vemos que lo que hay es una coincidencia con una proyección de la línea con la cual hicimos que el punto fuese coincidente. Se mantiene la geometría sobre el plano que estamos teniendo, pero no estamos teniendo la geometría completamente definida. Mientras que si utilizo la opción perforar, que aparece aquí también disponible, inmediatamente ese punto se va a fijar a la geometría que nosotros hayamos elegido. En ese caso se mantiene completamente fija. Si ustedes se dan cuenta, el color de estas dos líneas ya cambió y eso hace que tengamos esas dos líneas ya definidas a través de ese punto y la opción de perforar. Digamos que es una opción sencilla, perdón, pero que es muy útil para definir nuestra geometría y para mantener esas relaciones ahí. Voy a cerrar el archivo. También hay otro truquito para mostrarles. Estos dos comandos que están acá, voy a irlos utilizando a medida que van apareciendo o se me van ocurriendo los trucos. Estos dos comandos que están acá de salir sin guardar en el boceto y de guardar el boceto y salir, también pueden traerse aquí a donde SolidWorks o a donde yo tengo mi mouse. Si yo tengo el mouse en este momento por acá y pulso la tecla D, esos dos comandos se me desplazan a donde tengo el puntero. Esto es con el fin de que nosotros en la interfaz no estemos moviendo tanto el mouse aquí a buscar los comandos que están un poco más alejados de donde tenemos el mouse posicionado en ese momento. Entonces, si pulso la tecla D, sencillamente salgo acá y es exactamente el mismo comando. Voy a cerrar el archivo, digamos que sí lo vamos a salvar. Aquí hay otro, digamos que otro truco, lo voy a dejar para un poquito más adelante, ahorita que trabajemos con un ensamble. Voy a coger uno cualquiera de estos. Este es otro truco que utilizamos muy frecuentemente. Digamos, vamos a hacer un boceto sobre esta cara, un boceto cualquiera, con control 8. Vamos a hacer que esa cara sea normal a la vista que tenemos. Sencillamente voy a trazar un círculo acá, voy a ponerle cualquier dimensión. Esto vamos a poner una dimensión de 70 milímetros. Y voy a pulsar la tecla D, efectivamente. Y definí ese boceto sobre esa cara. Voy a decir que es una extrusión. Y esa extrusión va a tener esos 10 milímetros, no hay ningún problema. Fíjense que como base para ese boceto definí una cara.
Pero ¿qué ocurre si me equivoqué y resulta que no era esa cara sino esta cara? Entonces podemos hacer lo siguiente, que es cambiar el boceto de plano o de geometría o de base para que sea, no sé, digamos alternado con cualquiera de las caras. Entonces vamos a cambiar el boceto a otra cara, seleccionamos la cara y nos va a presentar un error en un principio que se refiere a que la geometría o la operación, perdón, fue elegida en una dirección. Sencillamente podemos entrar a corregir la operación e invertir la dirección de la operación. Es lo único que tendríamos que hacer. ¿Sí? Esto se puede cambiar cuantas veces necesitemos. Si le decimos esta operación, ya, ahí la tenemos. Digamos, es una forma muy rápida de nosotros evitarnos tener que rehacer todo un croquis. Sencillamente lo cambiamos de plano de referencia. Trucos absolutamente fáciles. Bueno, voy a cerrar el archivo, voy a salvar. Voy a tomar otro acá. Perdón. Bueno, digamos que es un truquito un poquito más avanzado. Cuando nosotros utilizamos el comando sweep, pero sweep de corte, normalmente lo que utilizamos es una geometría, un boceto y un camino por el cual va a recorrer ese boceto sustrayendo material. Yo aquí tengo un sólido, ¿cierto? Ese sólido tiene unas condiciones sencillas, que sencillamente es un rectángulo extruido con una altura de 50 milímetros, tengo un boceto que es un círculo, que está completamente definido, y tengo una línea que está trazada desde dos puntos medios de dos bordes. Y también tengo un boceto 3D, que ya ahorita en un momento lo voy a visualizar. Ese boceto 3D es sencillamente una spline, o spline, como algunos le llaman, o polilínea, ¿sí?, que recorre cierta parte interna de la geometría que tenemos en este momento. Lo que voy a hacer es utilizar el comando sweep, nivel de cortar, y nosotros utilizamos normalmente la opción de un boceto como perfil. Nos pide que seleccionemos el boceto y que seleccionemos el camino. El camino en este caso que vamos a recorrer es este. Y el boceto lo que va a hacer es trasladarse y recortar un material. Voy a mostrarles acá. Básicamente es como si cogiésemos ese círculo que teníamos ahí, que se ve como una elipse por la proyección que se hace, y se traslada dentro de la superficie y va removiendo material, dentro de las caras, dentro del sólido mejor. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos otro tipo de operación? Voy a utilizar acá el mismo corte, pero con otras opciones. Para eso voy a crear acá un círculo, el mismo círculo que tenemos aquí. En este caso sí necesito que sea coincidente. Voy a hacer una extrusión. Voy a dejar esos 10 milímetros, pero importante que no voy a fusionar el resultado de esta extrusión con el sólido que tengo anteriormente. Entonces, ese elemento lo voy a utilizar como un elemento de barrido a través de estas curvas que tengo acá. Entonces voy a utilizar la misma operación de corte, pero aquí hay una tercera opción que dice que puedo utilizar un sólido como perfil para barrer. Entonces selecciono el sólido y luego el camino que va a seguir. Fíjense la diferencia. Voy a cambiar para que se note más. Voy a cambiar la extrusión, perdón. No, unos 50 milímetros. Fíjense la diferencia. Es como si tuviésemos, los que conocen de procesos de mecanizado de fresado, como si tuviésemos una fresa y la hubiéramos
llevado por toda esa trayectoria. Vemos que es una opción muy útil para hacer barridos removiendo material. No olviden que cualquier inquietud, habilita el micrófono, me dicen, y con mucho gusto les voy respondiendo en la medida que pueda, y si no, al final de la sesión. O también pueden escribir por el chat. Listo, voy a cerrar este archivo. Tomemos otro por acá. Listo. Comúnmente escuchamos de la triada que existe en SolidWorks, que se refiere a estos tres elementos que están aquí, los ejes hacia donde apuntan los ejes X, Y y Z. Pero normalmente no se habla de una viada. Una viada sencillamente quiere decir que tenemos solamente dos de estos elementos. Para este caso voy a utilizar esa viada que existe, nuevamente control 8, a manera de guía para poder hacer o posicionar cotas dentro de mis bocetos. Normalmente, si yo quisiese apuntar un ángulo acá, ¿cierto? Yo utilizo estas dos líneas como base para poner la cota de ángulo y no tendría ningún problema. Pero si yo no tengo la posibilidad de esto o tuviese una sola línea, por ejemplo, y quiero colocar la cota de esta línea respecto de una línea vertical o imaginaria, no tengo cómo hacerlo, o lo haría normalmente es a través de una línea constructiva. Y una vez tengo esa dimensión que garantizo que esta línea es vertical, puedo poner mi cota. Pero también tengo una herramienta que me presenta SolidWorks, que es la viada. ¿Cómo la activo? Tengo una cota, tomo la opción de cota, la selecciono el elemento, pero voy y selecciono este punto. Al seleccionar este punto ya me habilita la viada, ¿sí? Y puedo tomar la cota respecto de cualquiera de los cuatro flechas que tengo ahí indicándome los cuadrantes de un círculo. Entonces, si la cota está por este lado, sencillamente la pongo de esta manera. Eso me garantiza que respecto de la horizontal, el ángulo se va a mantener y por eso queda completamente definida la línea. Si ven, ya cambió de color y funciona para cualquiera de ellas. Nuevamente, toco la línea, toco el punto, me aparece la viada y selecciono por cuál de ellos, quiero referenciar. Eso nos evita tener que hacer una línea constructiva. Voy a cerrar el archivo y vamos a abrir otro. Este es muy parecido. Aquí hay trucos, digamos que no utiliza uno comúnmente o cuando uno está empezando a modelar con SolidWorks, da muchas vueltas para hacer algo sencillo. En este caso, digamos que si yo necesito dimensionar estas dos líneas, lo normal es que yo tenga estas cotas así. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un redondeo, digamos, de este elemento? Fíjense que SolidWorks me mantuvo las cotas acá, ¿cierto? Como aquí. Me mantuvo las cotas y me trazó un vértice virtual. Va y busca cuál es la proyección de estas líneas y sencillamente mantiene aquí un vértice virtual para poder sostener estas cotas. Hay otras maneras de hacerlo. Dentro de esas está, por ejemplo, que yo seleccione estas dos líneas y ponga un punto. Esa es una manera de hacerlo y así puedo poner la cota entre esos dos puntos. Pero también existe otra manera en la que nos podemos evitar esos pasos. Voy a eliminar el punto junto con su vértice virtual. Cuando yo selecciono la dimensión, no selecciono la línea con el clic izquierdo normal, sino con el clic derecho. Y hay una opción que dice buscar la intersección.
Cuando le digo buscar la intersección, él inmediatamente me pide que busque la intersección con cuál elemento. Le voy a decir que con este elemento. Una vez ya tengo definido que con este elemento me encontró la intersección, fíjense que aquí hay un punto seleccionado. Ese puntito redondito que está ahí de borde negro. Ya puedo seleccionar el otro punto con el cual debo referenciar la cota. Y ya la tengo. ¿Sí? Digamos que hay tres maneras de hacerlo. Voy a repetir esta. Menciono todos estos puntos. Y nuevamente, clic en dimensión, clic derecho, buscar la intersección con este elemento y luego selecciono el punto a donde quiero llevar la cota. Y eso es. Esto muy sencillo. También funciona el colocar el punto en la intersección de los dos elementos. Es válido si alguien lo quiere hacer de esta manera. Digamos que tengo el redondeo acá. No existe la intersección aquí, pero puedo seleccionar las líneas y poner un punto. ¿Sí? Y con ese punto pues ya puedo referenciar. Bueno. Vamos a salir. Salvemos. Voy a continuar con otro truco. Este es un truco, digamos, muy de principiantes, por decirlo así. Y es el uso del teclado y de cómo podemos cambiar entre líneas y arcos con SolidWorks en un boceto. Cuando normalmente yo voy a arrancar un boceto, casi siempre arranco por una línea, bien sea seleccionándolo aquí en la cinta, o sencillamente con la tecla L. Cuando presiono la tecla L, inmediatamente me habilita el comando línea. Y yo puedo trazar la línea bien sea arrastrando el mouse o sencillamente seleccionando el punto inicial, punto final, y el comando queda activo. Pero ¿qué pasa si yo ya no quiero hacer una línea, sino quiero hacer un arco? Tengo dos opciones principalmente. Una es que puedo utilizar la tecla A. Cuando utilizo la tecla A sin haber cancelado el comando de línea, él inmediatamente me presenta la opción de arco. ¿Sí? Puedo seleccionarlo, volver al punto, ¿cierto? Cambiar la dirección. Si lo quiero por acá o lo quiero por acá. ¿Sí? E inmediatamente se cambia nuevamente al comando línea. También lo puedo hacer si tengo la línea habilitada, acercando, me alejé en este momento como si fuese a crear otra línea, pero si yo me acerco nuevamente a este punto, fíjense el icono amarillo que aparece dos círculos concéntricos. Eso me habilita inmediatamente para crear un arco, sin hacer ningún clic. Ahora si hago clic, nuevamente línea, ¿cierto? Tengo esa línea. Me alejé, me vuelvo a acercar y aparece el icono de los dos círculos concéntricos. Ya me habilita nuevamente el arco. Y así sucesivamente, cuantas veces lo necesite. Es un truco muy sencillo que nos evita estar seleccionando aquí el comando arco o cambiando entre líneas y arcos aquí, llevando el mouse. Y todos estos desplazamientos finalmente lo que significan es tiempo. Mientras uno más rápido pueda modelar o crear geometría, pues mucho más eficiente va a ser. Voy a cerrar nuevamente. Vamos este. Bueno, este es un truco, o no, más bien un truco, sino una ventaja de lo que antes se llamaba SolidWorks Explorer. SolidWorks Explorer era una herramienta como un explorador de Windows, muy sencillo de usar, pero era propio de SolidWorks. No es que haya desaparecido del todo, sencillamente dejó de llamarse SolidWorks Explorer. Ahora está habilitado en unos comandos del explorador de Windows. Yo voy a pasar aquí al explorador de Windows y aquí tengo los archivos que estamos trabajando. Si ustedes se dan cuenta, en las columnas está el nombre del archivo, la fecha de modificación, el tipo de archivo y el tamaño. Esto es lo que nos presenta Windows normalmente.
Pero si yo doy clic derecho acá, sobre esta cinta, aquí, hay una opción de más elementos. Y hay unos propios de SolidWorks, voy a buscarlos acá, dentro de las opciones de presentación o de visualización de todos los archivos, está SolidWorks. La última vez, con qué versión de SolidWorks fue salvado, y la última vez, cuánto duró abierto el archivo. ¿Sí? Voy a seleccionarlos y fíjense que me aparece aquí las opciones. SolidWorks 2020, cuánto duró abierto el archivo, ¿cierto? Si yo, digamos, busco aquí otros archivos que vamos a trabajar ahorita en adelante, en un momento, tengo otros archivos, voy a visualizarles lo mismo, ¿cierto? Voy acá. Funciona independientemente por carpetas, no queda habilitado por todos. Fíjense que aquí la versión es 2020 Pre-Release 1 y el tiempo de apertura de ese archivo. ¿Sí? Si los quiero eliminar, sencillamente los quito de acá y ya vuelvo a lo normal de Windows. Aquí también, dentro de lo que antes se llamaba Windows Explorer, están las opciones de cambiar el nombre a los archivos. Todos estos archivos hacen parte de un ensamble, de este ensamble que está aquí afuera. Si yo cambio el nombre de este archivo, por ejemplo, inmediatamente ese archivo no va a ser registrado por SolidWorks en el momento de apertura del ensamble. Esta parte, SolidWorks me va a sacar un mensaje de que el archivo está perdido o que no lo encuentra. Para eso, lo que debemos usar es las herramientas de SolidWorks. SolidWorks Explorer se pasó a ser una parte del menú del clic derecho de Windows. Entonces aquí dentro de SolidWorks aparece abrir, empaquetar, ¿cierto? Renombrar, reemplazar, mover y buscar la ubicación de los archivos. Si yo lo renombro utilizando la opción normal de Windows, me va a suceder eso, que SolidWorks al momento de abrir el ensamble no va a encontrar ese archivo. Pero si lo renombro a través de la herramienta que presenta SolidWorks para renombrar los archivos, no va a tener ningún problema porque él va a conservar esas referencias. Útil cuando necesitamos copiar un archivo, renombrarlo, bueno, lo que se nos antoje hacer con Windows. Bueno, esas son opciones adicionales ya. Listo. Bueno, hay una opción acá. Vamos a trabajar con este comando. El comando wrap o envolver, es exactamente la traducción en español, este que está acá, funciona de varias maneras, pero hay una manera que no es muy utilizada, ¿cierto? Aquí yo tengo dos configuraciones de este archivo para hacer digamos, la demostración. Voy a proyectar este elemento sobre la geometría que tengo ahí, el sólido que tengo en este momento. Es sencillamente un círculo extruido. Este círculo se extruyó. Tengo un plano y sobre ese plano estoy creando una ranura. El comando wrap tiene varios métodos de uso. Listo. Uno es crear geometría saliente, el otro es quitar, remover material, y el último sencillamente proyectar algo. Y también tiene dos opciones de uso. La primera, que es el analítico, que nos funciona sobre una superficie, sobre una cara, y el otro, que es el wrap, nos crea o nos habilita la opción para proyectar en varias superficies o en varias caras. Normalmente utilizamos bien sea con cualquiera de estas tres opciones. Si yo selecciono la cara sobre la cual voy a proyectar, le voy a decir aquí la altura que sean 10 milímetros, ¿cierto? Él lo que va a hacer es crear una saliente sobre esta cara. Vamos a habilitarlo. Algo muy sencillo de hacer. Voy a modificarlo. La otra opción es que remueva material, ¿cierto? Y la última opción es sencillamente que proyecte esa línea y me cree una línea de partición de la superficie. Eso no quiere decir que la superficie esté rota, que el sólido esté roto. Sencillamente es que tiene una línea de partición adicional.
Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar otra opción o no solamente sobre esta cara, sino el otro caso que tengo acá de la otra geometría? Voy a eliminar este elemento. Voy a utilizar la otra configuración, ¿cierto?, en la que tengo la geometría dividida en varias superficies o en varias caras. Es un solo sólido, en este momento es un solo sólido, un cuerpo sólido, pero tiene varias caras que lo subdividen. Si voy a utilizar el mismo comando, utilizar esta geometría para ser proyectada allá, voy a crear una saliente y yo le digo, lo quiero sobre esta cara. Fíjense lo que sucede. Él busca que este elemento que quiero proyectar acá quede completo. Si yo le digo aceptar, me lo va a crear sobre la cara posterior, ¿sí? Pero no es lo que yo quiero en este momento. Yo quiero que me quede sobre esta cara. En ese caso, cualquiera de las tres opciones que yo utilice, sea remover material o sea proyectar, va a quedar sobre la cara posterior. En este caso, que yo quiero que me quede sobre esta cara, ¿cierto?, lo que debo utilizar es la opción de que sea seleccionando otras superficies. Fíjense que en ese momento en que yo selecciono las otras superficies ya con esta opción, ya me lo puede proyectar sin ningún problema, ¿sí?, con cualquiera de las tres opciones, bien sea removiendo material, bien sea adicionando material o sencillamente proyectando la curva sobre la superficie y creando una línea de partición. Es un truquito sencillo, pero que ayuda mucho cuando nos complicamos o se nos complica la vida con varias superficies de proyección. Bueno, sigamos acá, seleccionemos uno. Bueno, otro truco útil con el que nos podemos defender mucho para crear planos o geometría de referencia en los puntos finales de cualquier línea, cualquier curva en general, sea arco, sea línea o sea una spline. Sencillamente, este es un croquis 3D, fíjense que está en el espacio, no tiene absolutamente nada definido, pero si yo quisiese crear un plano de construcción que sea totalmente perpendicular al último punto de esta curva, sencillamente lo puedo hacer seleccionando el punto, seleccionando la curva y con control sostenido, los dos elementos, y de ahí vengo a la geometría de referencia y le digo, créeme un plano. Es un truquito sencillo. Voy a salir del boceto, ¿sí?, tengo el croquis, selecciono el punto, selecciono la curva, vengo a geometría de referencia y le digo, créeme un plano. Y ese plano es totalmente perpendicular al último punto o al punto final de esa curva. Tantas veces como lo necesite les va a funcionar. Selecciono el punto, selecciono la curva, geometría de referencia, plano. Punto, curva, geometría de referencia y plano. Y el plano queda completamente definido. Vamos a crear otro acá. Lo mismo para este. Geometría de referencia y plano. Es una manera mucho más rápida para crear un plano sin necesidad de venir acá a buscar el comando y empezar a buscar las referencias. Él de una vez lo crea automáticamente. Bueno, sigamos viendo. Bueno. Cuando creamos dentro de un boceto algunas curvas y algo que se nos olvida, nosotros empezamos a poner dimensiones por cada elemento individualmente. Pero en algunos casos, sobre todo para quienes utilizan máquinas CNC o corte por láser o por chorro de agua que tienen en sus empresas ese servicio y cobran por longitud, se nos olvida, o para ellos es muy útil mejor,
saber el perímetro o el contorno, la dimensión del contorno, la longitud de este contorno, para asimismo poder establecer sus costos o bueno, el cobro que se va a realizar. Dentro de las dimensiones hay bueno, de hecho hay unas nuevas ahora en la versión 2020. Hay una dimensión muy especial que es la longitud de todo el camino. ¿Sí? Está dentro de bocetado, dimensiones, desplegamos y sencillamente empezamos a seleccionar cada uno de los elementos. Cuando ya tengamos los elementos seleccionados, damos a aceptar y fíjense que ya me aparece la longitud de todo el elemento, de toda la geometría que tengo en este momento. ¿Muy útil? Sí. ¿Que lo olvidamos? También olvidamos dónde está porque acostumbramos siempre a poner cotas individuales de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Sigamos. Bueno, aquí hay otro truco. En las últimas versiones de SolidWorks, nosotros tenemos muchas herramientas en un menú que aparece aquí, en algunos casos, un pop-up. Como por ejemplo que yo quiera hacer coincidente este punto con esta línea. Si dejo el mouse quieto, me aparece este menú con algunas opciones. Pero ¿qué pasa si me muevo el mouse nuevamente? Se me desaparece ese menú. Y lo que uno acostumbra es venir a seleccionar de nuevo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 50, 100 selecciones o una selección muy compleja? Si queremos que ese menú vuelva a aparecer, sencillamente sostenemos la tecla Shift. Cuando sostenemos la tecla Shift, sin tener pulsado el mouse, el menú vuelve a aparecer. Aquí, segundos y ya vuelve a aparecer el menú. Y ya puedo seleccionar lo que se me antoje. Digamos este elemento con este que sean tangentes, pero me arrepentí, me interrumpieron, moví el mouse y se desapareció el menú contextual, el pop-up, perdón. Sencillamente vuelvo a presionar la tecla Shift por un par de segundos y ya, ya vuelve a aparecer el menú. Listo. Truco muy, muy sencillo que nos ayuda bastante. Listo. Sigamos entonces. Vamos con este. Bueno, normalmente cuando incluimos un elemento dentro de un ensamble, esta es una pieza. Voy a crear un nuevo ensamble. De hecho, ya lo tenía abierto. Permítame un segundo. Aquí está. Tenemos este ensamble. Vamos a incluir elementos. Cuando nosotros insertamos el primer elemento, ¿cierto? Vamos a buscarlo aquí. Aquí está, esta base. Listo. Cuando introducimos este primer elemento, lo ideal es que nosotros utilicemos, sin posicionarlo aquí en el área de dibujo, utilicemos de una vez el clic de OK. ¿Por qué? Si nosotros lo posicionamos, ya les voy a mostrar qué sucede en los dos. Yo lo posiciono aquí con el clic y en este momento el elemento empezando va a quedar como un elemento fijo. Si ustedes ven, está solamente la opción flotante. El elemento queda fijo ahí y lo más importante es que el plano frontal, el plano lateral y el plano superior, tanto del ensamble como de la pieza, van a ser coincidentes. Eso quiere decir también a su vez que el origen de los dos elementos está coincidiendo. Tengo plano frontal y plano frontal de la pieza, están coincidentes. Plano superior y plano superior también son coincidentes. Entonces es muy útil hacer eso. Ténganlo muy en cuenta. Si yo inserto otro elemento como este y lo inserto libremente, en primer lugar pues me queda flotante y no van a coincidir los planos del ensamble con los planos de la pieza. Otro truquito muy útil es el Shift-C para comprimir cuando nosotros tengamos tantos elementos acá. Pulsamos Shift-C y se nos contraen todos esos elementos que tenemos desplegados. Entonces les decía que
este plano frontal y el plano frontal no coinciden. Entonces tenemos que hacer una tarea adicional para solucionar eso, que es, bien sea hacer que coincidan los orígenes, ¿cierto? Esa es una manera. O plano por plano hacerlos coincidentes. Es decir, plano frontal del ensamble con plano frontal de la pieza, plano superior y plano superior coincidente, plano lateral y plano lateral de la pieza, que sean coincidentes. Fíjense, no sé si lo notaron, cuando yo utilizo una relación de posición y una vez termina la relación de posición, me aparece un icono. Ese icono me permite voltear, por decirlo así, o girar o invertir la orientación de la pieza con la cual estamos trabajando. ¿Sí? Ya me creo unos errores acá. Esto es propio de la versión 2020. Acá aparece otro menú, ya ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado cuando armen sus ensambles. Cerrar esta pieza. Bueno. Otro truco muy sencillo. Voy a crear un boceto acá y es la utilización del Enter para el último comando. Si yo cancelo el comando y quiero nuevamente una línea, sencillamente presiono Enter y me habilita el último comando que haya usado. Si utilicé, no sé, elipse, terminé, presiono Enter y nuevamente me habilita el último comando que yo haya usado. ¿Sí? Cerrar. Seguimos acá, este ya lo utilizamos. Bueno, hay otro truco para quienes utilizamos los textos dentro de los bocetos como elementos para crear geometría. Voy a editar este boceto que tengo creado, voy a utilizar esta línea como base y voy a utilizar un texto que diga, no sé, webinar, por decir algo, ¿cierto? Voy a cambiar la fuente, la altura, voy a utilizar una fuente aquí que es la de SolidWorks, que la altura sea 20 milímetros y ya. Listo, creé mi texto, pero resulta que quiero hacer modificaciones de este texto. Sencillamente puedo hacer que ese texto sea convertido en geometría que pueda ser editable, arcos, polilíneas y líneas. Hay un comando que está en el clic derecho sobre el texto y que dice disolver el texto de boceto. Cuando yo disuelvo ese texto, fíjense lo que hace la herramienta es crearme un spline y algunas líneas, inclusive llega a crear arcos. Entonces, estos elementos ya son completamente editables. Si yo quiero añadir una línea, por ejemplo, para esto, ¿cierto? Aquí la N, por ejemplo, la vamos a modificar. Pongámosle algo así. Ya lo tengo y ya puedo utilizar esta geometría, por ejemplo, para, no sé, hacer un corte. Ok. Bueno, aquí traspasé todo, entonces me quedaron algunos elementos definidos y tengo un multicuerpo. Entonces fíjense que los textos también son editables. Lógicamente, una vez se edita el texto, ya no puede ser reconvertido a herramienta de texto porque ya son unas curvas y no son susceptibles de convertir a la versión que teníamos anteriormente. Bueno, aquí va el tema de las transparencias. Voy a utilizar este boceto para hacer un corte. Este es un truco muy sencillo. Si queremos ver cómo está esta geometría internamente, podemos hacerlo sencillamente haciendo clic por cualquiera de las caras y cambiando la transparencia. Eso nos permite visualizar lo que hay internamente del sólido. Truquito muy sencillo. Vemos esto. Bueno. Otro truco que se nos olvida, que algunas veces no sabemos cómo hacerlo,
es saber la longitud de este arco, por ejemplo. Normalmente cuando hacemos clic para una dimensión, él nos presenta el radio. Si hacemos clic en los dos puntos, sencillamente nos presenta la distancia entre los dos puntos finales del arco. Pero, ¿qué hacer cuando yo necesito la cota o la dimensión de la longitud del arco? El truco es muy sencillo. Tomo la dimensión, selecciono un punto, selecciono el otro punto y también selecciono el arco en sí, el arco por sí mismo. Y ya tenemos la longitud del arco. Punto, punto y el arco. Nuevamente el punto y el arco. ¿Sí? Es muy sencillo, muy útil. Vamos acá. Bueno, otro truco bastante útil es el boceto derivado, o el sketch derivado. Aquí tengo un boceto con el cual yo voy a crear puede ser un corte de esos 10 milímetros. Y fíjense que ese boceto, si yo lo quisiese acá, pero dependiendo, o que sea dependiente del primero, hay unas opciones que yo puedo utilizar. Yo puedo decirle fácilmente control C, toco la cara, control B, y él me pega el boceto, pero no queda definido en la misma manera como está acá. Si yo lo voy a editar, es un boceto que no está definido. Pero tengo otra opción muy útil, que es seleccionar el boceto, seleccionar la cara, y aquí en las opciones de insertar está el boceto derivado. Cuando inserto el boceto derivado, fíjense que me queda posicionado de una mejor manera, más definido. Ese boceto lo puedo utilizar para cualquier tipo de operación. Y lo más importante es que queda absolutamente dependiente del boceto inicial. Y si ustedes se dan cuenta aquí en el texto, en el nombre del boceto dice que es derivado. Eso quiere decir que está dependiendo de otro boceto. Si yo modifico el primero, como por ejemplo cambiar este diámetro de estos círculos, el otro también se me modifica. ¿Sí? Este círculo, por ejemplo, pongámosle 100. Y cuando hago clic afuera, él se modifica inmediatamente. Cualquier modificación que sufra este boceto, inmediatamente se va a replicar a donde lo queremos llevar. Es un truco muy útil. Bueno, creo que llegamos al final de estos truquitos acá. Hay otros más que ya los voy a mostrar. Hay una herramienta muy útil también que es Treehouse. Treehouse es una herramienta que nos presenta muy gráficamente los bocetos, la estructura de los ensambles. Voy a tomar aquí los archivos del webinar. Voy a tomar un ensamble. Este fue el ensamble que construí hace un momento. Llevarlo y lo voy a arrastrar y lo voy a soltar acá. Vamos a visualizar exactamente. Fíjense que este ensamble, cuando yo lo arrastro y lo posiciono dentro de Treehouse, él me presenta cómo está estructurado y qué depende de qué. Entonces él me dice, tenemos un ensamble que lo componen dos piezas y esas piezas tienen planos, también aparecen los planos. Desde acá puedo abrir los archivos también. Al darle doble clic, él sencillamente me lo abre. Y también tengo una opción muy útil, y es que yo puedo, cuando arrastro el mouse por acá, paso el mouse, él me muestra las configuraciones y también me muestra las propiedades. Si yo quiero, puedo crearle propiedades de una vez al elemento. Una vez cree las propiedades, estas propiedades inmediatamente van a aplicar. En este caso no tenemos masa, no tenemos materiales, no sé, alguna descripción, pongamos una descripción. Perdón.
habilito el teclado. Descripción del archivo. Es decir, algo. Listo. Entonces, una vez tengo estas configuraciones, estas propiedades en el archivo como tal acá, me van a aparecer esas propiedades. Vamos a esto y miremos las propiedades. Ups. Mientras esto funciona, ya están. No, vamos a salvar este. A ver qué pasó acá, que se quedó SolidWorks quieto. Voy a tener que cerrarlo de otra manera. Listo. Parece que está resucitando esto acá. Bueno, voy a cerrarlo de otra manera. No quería hacerlo, pero voy a tener que hacerlo así para continuar. Listo. Bueno, hay otros trucos que ya los voy a mostrar acá de otra manera. Las abre SolidWorks. Son trucos ya de la versión 2020. No existían en otras versiones. Y van sobre todo a la recuperación de ciertas... voy a abrir un archivo nuevo acá. Voy a abrir los siguientes archivos. El webinar. Vamos aquí a ver este. Listo. Aquí tengo instalado PDM también. Me está pidiendo que sí acceda al PDM. Vamos a reconstruir esto. Y bueno, uno ya se los mostré. Digamos, hay otros truquitos de la versión 2020. Si yo quiero seleccionar este, va enfocado a las relaciones de posición o mates. Si yo quiero seleccionar este elemento y utilizar la relación de posición de ranura, fíjense que estos elementos no existían del todo acá. Algunos aparecían o aparecían de otra manera. La opción de ranura también me presenta muchas más opciones internamente. Tengo la opción de que sea libre, que sea centrado en la ranura, que sea que la pieza se ubique con alguna distancia respecto de una posición de la ranura o de un punto de la ranura o algún porcentaje. En este caso le voy a decir que es centrada. Todas estas opciones normalmente están disponibles a través de el menú y del Property Manager y en la opción de ranura. Fíjense que en la ranura están todas estas opciones que son las mismas que me aparecen en el pop-up. Lo mismo sucede con la opción de que sea centrado en el perfil. También le digo centrado en el perfil. Ok. Y aquí hay otra opción que les mostré hace un momento y es la de invertir la alineación del elemento. Yo puedo decirle de una vez que quede invertido. Fíjense que es muy rápido. La idea es que no tengamos que desplazarnos tanto con el mouse. Lo mismo sucede con la opción de ancho, ¿cierto? O width. Vamos a decirle que es centrado y vamos a terminar el comando. Perdón, centrado. Listo, ok. Y también me aparece la opción de invertir la geometría. Ya el resto es la concentricidad en este caso. Y la concentricidad también de una vez me presenta la opción de bloquear la rotación y también de invertir la alineación. Hay otro comando que ustedes notaron ahí que aparece para limitar también los ángulos y las distancias. Este elemento y este elemento, si yo lo selecciono, también aparece la distancia
el ángulo limitado. Puedo poner ángulo máximo, por ejemplo, aquí 90 grados y que arranque desde 0 grados. Estos dos me van a limitar el movimiento. Quiere decir que yo máximo lo puedo mover hasta 90 grados y hasta 0 grados. Los que son truquitos de la versión 2020. Y así como estos hay mucho más con la nueva versión. Voy a salir, no voy a salvar en este caso. Voy a abrir otro archivo. Y este va a ser mucho más impactante. SolidWorks en la versión 2020 tiene la opción de reparar la geometría perdida o de las referencias perdidas en algunos casos, no en todos, ¿no? Sobre todo en estos redondeos que salen acá, que son producto de unos bordes. Voy a devolver mi línea del tiempo, que son producto de la selección de estos bordes. ¿Sí? Si esos bordes se pierden en algún momento, sencillamente SolidWorks nos va a presentar un error aquí en el redondeo. Nos va a decir que perdió las referencias. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que no nos tome esa región, sino que vamos a extruir un círculo, ¿cierto? Copié el boceto y con este boceto vamos a hacer una extrusión de corte. Voy a invertirla, voy a decirle que por todo. Y fíjense que tengo la misma geometría. Voy a devolver la línea del tiempo. Tengo los agujeros que no perdieron ninguna referencia. ¿Por qué? Porque pues sencillamente tienen un boceto de referencia, no tienen ningún problema. Pero con los redondeos sí voy a tener un problema. Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente apareció un error. Y un error dice que algunos elementos del redondeo ya no existen en el modelo. Lo que sugiere es que lo editemos y en vez de estar buscando todas estas referencias, le digamos clic derecho y le digamos reparar todas las referencias perdidas. Él va a empezar a estudiar la geometría a ver qué coincide con lo que él tenía anteriormente guardado. Y de esa manera él puede reparar todos esos redondeos. Es muy fácil, nos sirve muchísimo porque en el caso de selecciones, como en este caso fueron 8 redondeos, 10 redondeos, pues digamos que no son muchos, pero cuando son ya 50, 100 redondeos, sí presenta una utilidad en cuanto a tiempo. Bueno, digamos que este es nuestro último truco. Ya daríamos por terminado nuestros trucos por este momento. La idea es que sigamos programando otros webinars en los que vamos a trabajar muchos más trucos. Hay cualquier cantidad, tanto de la versión 2020 como de versiones anteriores. No quiere decir que solo me vaya a enfocar en ellos, en esta versión. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y si tienen alguna duda, algunas preguntas, bien sea a través del chat o les puedo escuchar sin ningún problema. Siéntanse libres de preguntar. Luis, yo tengo una preguntita, pues más que todo el manejo del webinar, es más que todo con la grabación. Nosotros, ¿cómo podríamos acceder a la grabación del webinar? Claro que sí, el webinar está siendo grabado. Yo voy a montarlo en nuestro canal de YouTube. En YouTube pueden buscar la página de Grupo Abstract.
Ya les voy a escribir acá en el chat. Nuestra empresa, Grupo Abstract. Perdón, quedó mal escrito. Grupo. Nuestra empresa tiene un canal en YouTube y en ese canal nosotros estamos montando estos webinars. Los anteriores ya están montados. En 2-3 días ya están montados. Esto para que ustedes los consulten. Del primer webinar, por ejemplo, el archivo de la válvula está disponible para que ustedes lo descarguen si quieren descargarlo y pueden visualizar todo lo que necesiten ahí. Igualmente pueden escribirme mi correo l.coy@grupoabstract.com y nuestra página www.grupoabstract.com. Si nosotros los estamos grabando y van a estar disponibles para que ustedes lo consulten. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces de esta manera damos por terminado el webinar. Los esperamos para los próximos que vamos a presentar. En algunos días vamos a presentar algunos de estos mismos trucos, de otros trucos adicionales, también de las ventajas de la suscripción. Hay otros webinars también de nuestros compañeros del área de ingeniería inversa, del área BIM también, y de las tecnologías que estamos manejando en la empresa. También va a haber un webinar de las nuevas herramientas de SolidWorks, de la nueva plataforma, la plataforma 3D Experience, y sobre el modelado en la nueva plataforma, para que ustedes vayan conociendo qué es lo que se viene ahora con SolidWorks, sin que quiera decir que SolidWorks va a desaparecer. En ningún momento va a desaparecer, tranquilo, no se preocupen. Entonces, muchas gracias por asistir. Síganse cuidando, los esperamos, visiten nuestra página, escríbanme. El webinar, como les dije, va a estar disponible y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias.